Ok, bueno. Entonces aquí tenemos, ¿qué dice el teorema de Tales? Tales dice, si varias rectas paralelas son cortadas por dos secantes, entonces los segmentos determinados sobre las secantes son proporcionales. ¿Sí? Recordemos que las rectas paralelas son aquellas que tienen el mismo sentido y nunca se van a cruzar. Dos rectas son secantes o varias rectas son secantes cuando no tienen el mismo sentido y se cruzan en un punto. Quiere decir que estas rectas L y M, si yo las alargara un poquito, más adelante se van acá a cortar, se van a cruzar. ¿Listo? Por lo tanto son secantes. Uno de los tipos de rectas secantes que nosotros conocemos son las rectas perpendiculares. ¿Sí? La característica principal es que las perpendiculares forman un ángulo de 90 grados, pero las secantes son todas aquellas que se crucen en un punto, no importa el ángulo que formen. Entonces, observe esta estructura que tenemos acá. Tenemos tres rectas paralelas llamadas N, P y Q, y tenemos dos rectas secantes llamadas L y M. Estas dos rectas secantes se están cruzando con esas rectas paralelas y se forma, voy a mostrarlo por aquí, voy a aumentarlo, se forman estos segmentos, miren, AB, BC, DE, EF. Estos segmentos están ubicados sobre las rectas secantes, miren. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que estos segmentos AB y BC son proporcionales ¿a quién? Son proporcionales a los del otro lado, DE y EF. ¿Listo? Otra forma de formar estas razones son con los que están enfrente. Me explico. Puedo formar una razón donde tenga el segmento AB con el que está enfrente, el correspondiente. ¿Quién es? DE. Y la otra razón sería entonces, BC es a quién. ¿Cuál es el segmento que está enfrente de BC? Correcto. Entonces, mire, tenemos estas dos formas de formar, estas dos maneras de formar la proporción. ¿Listo? Ojo. Profe, ¿puedo hacer una razón que tenga AB con EF? No. Cruzado, no. Solo los que están uno al lado del otro, como están ahí AB y BC, o los que están enfrente. ¿Listo? Solamente esos segmentos son proporcionales. Cruzados, nunca. ¿Listo? Se lo aclaro de una vez para que no tengamos problemas después. ¿Listo? Bueno. Continuando. La guía de hoy fue corta, solamente puse un ejemplo, los demás los vamos a hacer ahorita en el tablero. Bueno, aquí tengo un ejemplo en el que se muestran, obviamente, dos rectas secantes llamadas P y Q. ¿Sí? Recordemos que las secantes son esas que no tienen dirección, que van en contra, ¿sí? Y tengo tres rectas paralelas que lo están cortando. L, M y N. Aquí nos dan unas medidas. El segmento GH mide 2 centímetros, el segmento HI mide 5 y el segmento KJ mide 7. Piden hallar el segmento LK. ¿Listo? Y eso lo podemos hacer a través de la propiedad fundamental de las proporciones. Bueno, las razones que aquí se están formando son, miren, GH sobre HI, o sea, 2 es a 5. Otra cosa importante que necesito que tengan en cuenta es el orden en que están formando las razones. Si usted empezó de izquierda a derecha, por ejemplo, aquí pusieron primero el 2 y luego el 5, la segunda razón debe empezar exactamente en el mismo sentido, de izquierda a derecha. Miren, aquí lo ponen,
Primero pusieron GH sobre HI, o sea, el que está al ladito. 2 es a 5. ¿Y empezaron de qué? De izquierda a derecha. Lo mismo va a pasar con la siguiente razón. Miren, primero pusieron LK y luego KJ. Bien, LK, que no lo conozco, sobre 7. ¿Listo? Dos cosas. Primero, las razones nunca van a ir cruzadas. Segunda, en el orden en que empiece a formar la primera razón, es el mismo orden en que va a empezar la siguiente razón. ¿Listo? Bueno, siguiendo eso. Tú puedes empezar de izquierda a derecha, pero si empezaste así de izquierda a derecha, la siguiente razón debe ser igual, en el mismo sentido. O sea, no puedes formar la primera de izquierda a derecha y la siguiente de derecha a izquierda, no. Eso no lo puedes hacer. ¿Listo? Ah, bueno. Vemos aquí. Aquí, pues, la solución dio 2.8. Yo quiero que hagamos una prueba formando las razones de distinta manera. Por ejemplo, vamos a formar con la que tienen enfrente. ¿Listo? LK nos debe dar lo mismo, 2,8. ¿La llamada al padre es para todos o para solamente para los que se meten? Pero de quién no. Y que Mayra y Lady estaban llamando y me van a llamar a nosotros. Bueno, que estén pendientes. Listo, entonces, la primera razón, ojo, lo mismo. Si yo empiezo de arriba hacia abajo, es decir, 5 es a 7, la siguiente razón también debe empezar de arriba hacia abajo. O sea que la siguiente razón empezaría por ¿quién? Por 2. 2, correcto. 2 es a quién? A LK, que no lo conocemos, ¿cierto? Bien. ¿Listo? Recordemos la propiedad fundamental, que es la multiplicación en X, es decir, 5 se multiplicará con el segmento LK. Mire, para ahorrarnos de escribir esas dos letras, el consejo es, nombrémosla con una sola, ¿sí? O sea, X es la incógnita, ¿sí o no? Siguiente. La siguiente multiplicación vendría siendo entre 7 por 2. ¿Cuánto nos da 7 por 2? 14. 14, muy bien. Y ese 5 que está multiplicando la incógnita, ¿lo puedo pasar a qué? Lo puede pasar abajo para dividir y poderlo quitar de la X. Correcto. ¿Y al dividir cuánto les da? 2.8. 2.8. ¿Cuánto dio aquí en la guía? 2.8. Entonces, ¿sí ven? Como comprobado que puedo formar las razones con los de enseguida o con las que están enfrente. ¿Listo? Bueno, vamos entonces a aplicarlo. Bueno, tenemos entonces las siguientes rectas. Tenemos las secantes, aquí están, mírenlas. Tenemos las paralelas. Y tenemos las medidas de los segmentos que se forman al hacer los cruces. ¿Listo? Pero aquí tengo algo especial. Me dice que el segmento PQ es igual a lo que mida MN más 1. Entonces, eso lo debo escribir así tal cual. Entonces, PQ será MN más 1. ¿Listo? Vamos a formar entonces nuestras razones. Listo. Ya ustedes deciden, ¿no? Si organizan las razones con los de enseguida o las organizan con los que están enfrente. No importa, ya les comprobé que no importa cómo lo hagan, ¿listo? Entonces, ¿quién me dice cómo le gustaría empezar? De izquierda a derecha. Listo, entonces vamos a hacerlos con los que están enfrente, ¿listo? Después lo comprobamos con los de enseguida, ¿listo? Entonces con los que están enfrente. Sería entonces el segmento MN
Vamos a llamar a mn x, ¿listo? Quiere decir que aquí también lo voy a cambiar, ¿cierto? Porque mn será x, ¿listo? Entonces ahora sí, me quedaría x es a quién. ¿Con quién va? A X más 1. 6, ¿no? X más 1. ¿Listo? X es igual, de X es a X más 1. ¿Listo? ¿Lo igualamos con quién? Recordemos que si arriba empezó de izquierda a derecha, abajo debe ser igual. 6 sobre 8. Correcto. Muy bien. 6 es a 8. 6 es a 8. Listo, ya formamos entonces las... ¿Qué pasó? Ya formamos entonces las dos razones que conforman la proporción. A ver, ahí. ¿No me he ido? ¿No me he ido? ¿Me escuchan? Sí, señor. Listo, pensé que me estaba yendo, es que me pareció el mensaje de que mi conexión era lenta. Bueno, 6 es a 8, ¿listo? Muy bien. Listo, el primer paso es formar la proporción. Segundo paso, aplicamos la propiedad. ¿Listo? No se preocupen por esas dos x que están allí. ¿Listo? Entonces, quedaría entonces x por 8. Nosotros ya sabemos que una letra por un número nos va a dar el número de la letra. Y en el orden algebraico sabemos que primero va el número y después la letra, ¿sí o no? Bueno, y el segundo producto será 6. ¿Qué le agrego a x más 1 para que sea una multiplicación? Paréntesis, porque estoy multiplicando por una suma, ¿listo? Es decir, el 6 está multiplicando a los dos. Bueno, seguimos. Debemos sacar este 6, este x más 1 de allí. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo se llama esta propiedad donde multiplica el 6 por cada uno? This. Dispersión. Y no recordamos las propiedades de los números reales. Ojo. Conmutativa, asociativa, modulativa, y hay una especial que combina multiplicación y suma. ¿En serio? Distributiva. Muchachos, distributiva. ¿Listo? Cuando yo tengo un término que está multiplicando a una suma o a una resta, en un paréntesis se llama propiedad distributiva. ¿Sí? Su nombre mismo lo dice, el número se está distribuyendo con los demás. ¿Listo? ¿Qué haría entonces? 6 por x, 6x, 6 por 1, 6. Listo, ahí ya eliminamos ese paréntesis. Ahora vamos a agrupar las letras a un lado y los términos independientes al otro. El único término independiente que vemos allí en esa ecuación es el 6, ¿cierto? En cambio tengo dos términos que poseen el acompañamiento de la letra x. El 8x que está al lado izquierdo del igual y el 6x que está al lado derecho del igual. Vamos a agruparlos los dos en un solo lado. Como el 8x ya se encuentra en el lado izquierdo, vamos a pasar 6x al lado izquierdo, a hacerle compañía. Pero recuerden lo que implica pasar después del igual. El igual me obliga a cambiarle la operación. El 6x está positivo, al cambiar al otro lado pasa a ser negativo. ¿Listo? Es decir, me quedaría 8x y pasaría al otro lado a acompañarlo 6x negativo.
dejando en el lado derecho al 6 solito. Muy bien, ¿cuánto nos da 8x menos 6x? 2x. 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 X, correcto. Igual a 6. ¿Cómo quitamos ese 2 de allí? Está multiplicando, pasa A dividir. a dividir. Entonces, quedaría 6 dividido 2, Es igual a 3. y eso es igual a 3. ¿Cuánto vale X? 3. ¿X quién es? MN. Entonces, MN mide 3 centímetros. Y PQ es lo que mida MN más 1. Es decir, 4 centímetros. correcto. ¿Listo? Y así hemos determinado entonces los segmentos desconocidos en estas rectas, aplicando teorema de Tales. Tales. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta allí? Profe, es Cuéntame. que no puse atención dónde salió el 4 centímetros. Ok. PQ es MN más 1, ¿cierto? Señor, Bueno, entonces como MN vale 3, le sumamos 1. ¿Quedándome en cuánto? 4. Pero que están escogiendo es que el celular de uno para llevar a papás. Yo pregunté a Lady que están con el celular de ella para llamar a los papás. Y porque él se contesta mal conmigo ya perdí. No tengo. Bueno. Ay, Dios. Listo. Ok, muchachos. Entonces, aquí tenemos 2 ejemplos más. ¿Listo? Aquí ya tenemos entonces la incógnita X. Y aquí tenemos la incógnita X. ¿Listo? Bien, muchachos. Intentémoslo, por favor. Vamos con este primer ejemplo, el 101. Ah, ese numerito. No se rían. Bueno. 4x. Forman la proporción. Recuerden que pueden hacerla enfrente, 4 por 7, 7 por lateral. 14, 28. 28 es igual a 5x. Lo ponemos acá. 5x. Es igual a 5x. Este coso. Mm, 4 por 7, 28. Ya terminé, profe. ¿Cuánto te dio la X, Santiago? 5.6. Listo. Vamos entonces a verificar con los demás compañeritos cuando terminen, ¿vale? A mí me da igual, profe. Listo, van 2. Te dio. A mí también igual. Profe, me dio 5.6 también. Listo, perfecto. Entonces, muy bien. 5.6 centímetros es el valor del segmento desconocido en estas rectas. Muy bien. Comprobémoslo, no está de más. ¿Listo? Para que los demás de pronto que no han comprendido, digamos que puedan verlo. ¿Listo? Entonces, aquí podemos formar las razones obvias. Miren, 4 es a 5, como X es a 7. ¿Sí ven? Empecé de arriba hacia abajo, ¿no? 4 es a 5, como X es a 7. Puedo empezar de abajo hacia arriba. Puedo formar las razones 5 es a 4, como 7 es a X. ¿Listo? Multiplicamos en forma cruzada, quedándome 4 por 7.
igual a 5 por x. ¿Listo? 4 por 7 nos da 28. Y de una vez podemos hacerlo, ese 5 que está multiplicando, lo ponemos aquí, en la parte inferior, a dividir. ¿Listo? Sería entonces 28 dividido 5, quedándome 5,6 centímetros. Ahí está. Muy bien. Listo. Y este, ¿quién habla en este? No me interesa. Forme la razón, por favor. Lina, ¿te cayó la nariz? Es que se está sosteniendo allí. Profe, una pregunta. Creo que ya lo hice, profe. Creo. Yo también. 36. Ok. Bueno, ¿cuánto te dio Juan y cuánto te dio Santiago? 22.5. Igual. Igual, listo. Bien, También me dio igual. Profe, una pregunta. cuénteme. La incógnita siempre va a ir según el orden que nosotros le demos. Exactamente. En Ujú. este caso que me dice X es a 9, entonces estaba en duda si era primero 9 y después X, pero lo hice con X arriba primero. Como quieras. ¿Listo? Si empezaste de arriba hacia abajo, las dos razones van de arriba hacia abajo. ¿Listo? O puedes empezar de abajo hacia arriba, no hay problema. ¿Listo? Bien. Bueno, aquí mire que muchas veces está ahí las rectas y de manera obvia podemos formar las razones, ¿no? Aquí podemos formarla de arriba hacia abajo. ¿Bien? De una vez, como para no complicarnos mucho. 10 es a 4. Como X es a 9. Pues esa no es. Esto igual, multiplicamos en forma cruzada. Sobre la 90. 10 por 9 Sería 22. igual 4 por X. 10 por 9 nos da 90. Y ese 4 que está multiplicando lo podemos pasar directamente a dividir. Lo baja igual a 4 igual a... ¿No? 90 dividido 4 me da 22,5. Sí. Listo. Y así entonces tenemos El resultado de X. correcto. Listo. Chicos, ¿hay alguna duda? Señor. ¿Estamos bien? Sí, señor. Listo, entonces apliquemos ese teorema en este pequeño ejemplo que está aquí. Aquí ya lo tenemos involucrado en un ejercicio. Dice, determina el perímetro de un lote como el que se indica en la figura. Si se sabe que se dividió en 3 partes por medio de perpendiculares, abajo de sus lados, que son 50, 80, 40, 30 y 20, son los lados que conocemos. Encontremos entonces, recordemos que el perímetro, ¿cómo es que se determina? Señor, ¿El perímetro cómo es que se determina? ¿qué lo hace por altura? Ese es el área. El perímetro es mucho más sencillo. Creo que es la suma de todo. De todos sus lados. Sí, eso. Correcto. El perímetro es la suma de todos sus lados. Entonces, para nosotros poder resolver este ejercicio debemos conocer este segmento, este otro
y este otro. ¿Listo? Tenemos entonces tres incógnitas. Vamos a llamarle X, Y y Z. Bien. Listo. Para aplicar el teorema de Tales solamente necesitamos un par de razones. ¿Listo? Donde una de esas razones tengo los dos valores conocidos. Bien. Entonces, ¿cuál es la razón que tiene los dos valores conocidos? 50 sobre 40, ¿no? Es a 40. 50 es a 40 o 40 es a 50, ¿listo? En cualquier orden. Correcto, esa es una. Y ahí tengo otra manera de encontrar una razón donde tenga dos valores conocidos. 40 a 30. Correcto, 40 es a 30. O 30. ¿A esa? 30 O 40. ¿Listo? Y 30 es a 20 también me sirve, correcto. Como 20 es a 30. Incluso, chicos, puedo hacerla con 40 es a 20. ¿Sí ven? No importa que esté una separada de la otra. Están sobre la misma recta secante. Pues no importa, puedo hacerlo 40 es a 20 o 20 es a 40. No importa que se salte. Esa es otra cosa que quería mencionarles. Que no importa si los segmentos no están consecutivos. Siempre y cuando estén sobre la misma recta secante. ¿Listo? Entonces, escogemos una de las tantas opciones. 50 40 es más fácil. Bien, entonces vamos a formar, uy, esa flecha iba bien. Señora flecha. Iba bien, ah, no. Iba bien, vea, es así. Ahora sí. Esta. Vamos a formar entonces la más obvia, ¿no? 50 es a 40. La siguiente razón con la cual la voy a involucrar para formar la proporción debe ser en el mismo sentido y que tenga una de las incógnitas, solamente una. Es decir, no puedo formar una razón con dos incógnitas diferentes. Es decir, no puedo formar una razón X es a Y porque me sería complejo encontrar el valor de alguna de las dos. ¿Listo? X es a 30. La más obvia es ¿Qué es a 30? X es a 30. Profe, ¿y podríamos hacer 80 es a Z? Sí, correcto. Son correspondientes, ¿sí o no? Sí. Exactamente. ¿Listo? Pero vamos a involucrarnos solamente por ahora con estas de acá. Ya dejamos a Z al final. Pero sí, sí puedes. Bien, continuamos. Ya tenemos entonces la primera proporción formada. Resolvemos. ¿50 por 30? 1500. 50 por 30 y X por 40, ¿no? Correcto. 50 por 30 y X por 40. Bueno, coloquemos en algebraico como debe ir 40X. Bien. Esto nos da 1500. 37.5. 37.5 igual. Listo. 40. Lo pasamos a dividir. Ya resolvemos una incógnita. ¿Qué haces, Laura? ¿Cuánto? ¿37 qué? Punto 5. 5. Listo, 37.5 metros, ¿no? Aquí la unidad de medida es el metro, entonces serían metros. Entonces ya tenemos entonces el primer valor. Sí. Bien, vamos entonces con el segundo, vamos con Y. Ya lo cambio aquí. Listo, entonces, ojo, ya esto no es incógnita, ya tenemos su valor, 37,5. Ya puedo, incluso, ya se me forma otra razón con dos valores conocidos, ¿cierto? 37,5 es a 30. Así se molde. O 50 es a 37,5.
También. ¿Sí ven? También ya se nos expanden un poquito más los datos conocidos. Entonces, vamos a hallar entonces Y. Listo, formo una razón conocida. Puede ser la misma de ahora, 50 a 40, o podemos formar una nueva, siempre y cuando tenga los dos valores conocidos. Treinta y 37,5 sobre 30. Y X sobre 20. Y sobre 20. 30. Listo, formemos con la nueva, ¿sí o no? 37,5 podemos hacerlo. Pues si yo lo hago con la razón anterior, ¿me va a dar igual? Exactamente. Sí, señor. 37,5 es a 30. ¿Cómo? Ahora sí, involucramos una razón donde tenga la incógnita y su correspondiente. Es decir, Y es a 20. Y es a 20. Listo. Multiplicamos entonces 37,5 por 20. 350. Y 30 por Y. Ay, 37,5 es ¿cuánto? ¿70 y qué? 750. 750. Sí, porque sabes por 20, perdón. 750 es que por 2. Ajá. Muy bien. Y ese 30 que está multiplicando, lo pasamos acá a dividir. Pasa a dividir. Queda 750 dividido 30. ¿Cuánto le da esa división? 25. 25. Entonces, el valor del segmento Y formado allí en ese terreno es de 20. 25. Listo, ya tenemos el segundo valor, que es el valor de Y. Entonces ya se me forma entonces una tercera razón conocida. 25 es a 20. Nos queda faltando Z. Grabar. Listo, repito. Solamente puedo formar una razón que tenga a Z, ¿no? Que es 80 es a Z, o Z es a 80. La razón que la va a acompañar, donde conozca los dos lados correspondientes, donde se conozcan, repito, puede ser cualquiera de las tres que ya están allá en la parte superior e inferior. ¿Listo? Puede ser cualquiera de ellas. ¿Bien? Y no se podría 50 sobre 37,5. Bueno, en este caso no. ¿Sabes por qué? Porque mira cómo estoy formando la razón 80 es a 60. Justo con el que está enfrente. Z con 80 a 80. 60. Z, 80 a Z no puedo formarlo de manera consecutiva, ¿sí? Solamente tengo una forma de formar esa razón, una forma de conformar esa razón. 80 es a 60, los correspondientes. ¿Listo? Por eso no puedo formar 50 es a 37,5, o 40 es a 30, o 30 es a 20. Es decir, de forma consecutiva no puedo hacerlo. ¿Listo? Bien, entonces, formemos entonces la razón. ¿Cuál de todas? 50 es a 40, 37,5 es a 30 o 25 es a 20. Yo lo hice con 50 a 40. Bueno, pueden cada uno escoger una razón distinta. ¿Listo? Bueno, mientras tanto yo lo voy diciendo por aquí. Sería, vamos a hacerla con esa primerita, 50 es a 40, 80 es a X, Z, perdón. O Z. Sí, a Z, perdón, había dicho X. Listo, 50 es a 40, ¿cómo? 80 es a Z. Me queda entonces 50 por Z. Y 80 por 40.
Ya lo resolví. ¿Listo? 80 por 40 es 200. 1200. Y ese 50 que está multiplicando, cuéntame. Eh, Me dio 64. ¿De 4 exactos? a mí me Sebastián, dio 64. Sí, perdón, a mí me dio 64. ¿utilizaste otra razón? No, Pues yo esa lo misma. hice 25 sobre 20 y me dio 60. ¿60? Sí, señor. Bueno. Listo. O sea, Santiago le hizo 25 estas 20 y le dio 60. Aquí lo acabamos de hacer 50, esa 40 y nos dio 64. ¿Alguien que la haga con 37,5 esa 30? Me da 64, Julián. Listo. Santiago, quiero que revises nuevamente la que hiciste de 25 esa 20 porque me acaba de dar 64. Es decir, las tres me dieron 64. Esta, 50 esa 40 da 64. 37,5 esa 30, lo acaban de comprobar, da 64. Y 25 esa 20, con esa, también me da 64. ¿Listo? Muy bien. Ya tenemos entonces todos los segmentos del contorno de esta figura. Solamente nos queda una cosa para responder la pregunta. Sumar todos los lados. ¿Listo? Entonces hay que sumar 80 más 50 más 37,5 más 25 más 64 más 40 más 30 y más 20. ¿Sumar? Y sumar. 346,5. 70, 70, 90, 90, 80. ¿Les dio lo mismo? Sí, me dio 346,5. Listo. Bien. Entonces el perímetro es 346,5 5, 10. metros. Listo, ahí está. ¿Se sumó todo? Correcto, sí, porque el perímetro se define como la suma de todos los lados del contorno de una figura geométrica. Easy peasy. Listo, vamos entonces a aplicar otro problema. No. Hágale. Dice, otro tablerito, en blanco, listo. Vuelvo aquí en mi color negro. Dice, las dimensiones de una fotografía son 6,5 centímetros por 2,5 centímetros. Si se quiere ampliar de manera que el lado mayor mida 26 centímetros, ¿cuánto medirá el lado menor? Voy a escribirla. ¿Cómo María me da razón? Una fotografía. Estela, no sé cuánto mide. Las dimensiones de una fotografía son 6,5 centímetros por 2,5 centímetros. Si se quiere ampliar de manera que el lado mayor mida 26 centímetros, ¿Sabes qué? ¿cuánto medirá el lado menor? Esa es la pregunta.
¿Listo? Tengo un con X, Primero hagámonos un bocetico de lo que sería la fotografía original. ¿Listo? mi fotografía toda peli. Nuevamente tenemos que la medida de 6,5 será el largo, ¿sí o no? Sí. Y la medida de 2,5 será el ancho. También. Eso podemos ponerlo aquí al lado derecho o podemos ponerlo al lado izquierdo, no importa. Esto es la misma. Es el boceto de la fotografía ampliada. Sí. Dice, 26 es lo que mide el lado mayor. O sea que 26 sería este lado inferior de la fotografía ampliada. La pregunta es, ¿cuánto medirá el lado menor? O sea que esta será X. ¿Listo? Bueno, Me dirá lo mismo que el de abajo, ¿no? ¿qué cosa? ¿El 6,5? No, el 26 centímetros arriba también me dirá 26 centímetros. Exactamente, en la parte de arriba también medirá 26 centímetros, igual que acá. Aquí también mide 6,5 y aquí también mide 2,5. ¿Listo? Recuerden que un rectángulo tiene dos pares de lados iguales. ¿Listo? Entonces formula la razón. Recuerden que las razones se forman con los correspondientes. ¿Sí? Hagan de cuenta que uno está al frente del otro, ¿no? 6,5 formaría la razón con 26, ¿cierto? Son los correspondientes. O viceversa, 26 es a 6,5. Como quieran. Vamos a formar primero la longitud de la fotografía original con el largo de la fotografía ampliada. 6,5 es a 26. Quiere decir que la siguiente razón es 2,5 porque primero va la medida de la fotografía original y después diría X. ¿Listo? ¿Cuánto les da? 10 centímetros en total. 10 centímetros. Sí, señor. 16 por 2,5 igual. Dividido en 6,5 igual 10, sí, señor. Correcto. A mí también me dio 10 y yo lo hice de otra manera. Que Cuéntame tu manera. 26 dividido 6,5 da 4. Y 2,5 por 4 da los 10. Sí, yo le iba a preguntar eso. Exactamente. 26 dividido 2. Ajá, es que miren, cuando ustedes despejan a X, les va a quedar la siguiente forma. 26 por 2,5 y todo eso lo van a dividir por 6,5. ¿Listo? Cuando usted tiene esto, usted puede usted puede asociar este 6,5 con cualquiera de los dos. Es decir, quiero que hagan ahorita lo contrario, quiero que hagan 2,5 dividido 6,5 y lo multipliquen por 26 lo que les dé. 2,5 dividido 6,5 y lo multiplican por 26. 10. ¿Sí ven? ¿Listo? Eso funciona con las propiedades matemáticas de la multiplicación y la división. Guau, guau. ¿No? Entonces, X será igual a 10 centímetros. Ok, ¿para dónde vamos, Elías? Ah, ya. Listo. No hay problema. Bueno. Listo, aquí tenemos entonces una aplicación de ese teorema de Tales. Bueno, siguiente. Este me toca hacer un dibujito aquí. Dale pues. Eso, Julián Lavín.
Listo. Encuentren la medida de X y de Y.